Hola. Bien, muy buenas tardes. Vinimos acá acompañando a la directora de presupuesto que va a entregar los resultados de la ejecución presupuestaria a diciembre, con lo cual vamos a tener las cifras de cierre del año fiscal. Estas cifras son todavía preliminares porque tienen, por ejemplo, todo lo que está calculado como porcentaje del producto, está calculado sobre una estimación de producto para el 2022. Cuando tengamos las cifras definitivas de cuentas nacionales, por supuesto va a haber un dato más preciso. Y todo eso se va a incluir en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, que se va a entregar más o menos, creo que a mediados de febrero. Así que hay algunos datos que normalmente se discuten, qué sé yo, pero que van a venir en el informe de finanzas públicas de febrero. Como vamos a ver, las cifras son bastante positivas, con un superávit efectivo en el 2022, con un ajuste muy importante del gasto, con crecimiento de los ingresos. La directora va a dar las cifras. Y finalmente, como en el balance global, vamos a ver que en términos de la deuda neta del sector público, esta se mantuvo constante, esto es decir, lo que la Dirección de Presupuesto llama la posición financiera neta, es decir, tomando la deuda menos los pasivos financieros. Así que dejo a la directora para que dé las cifras principales de este informe. Gracias, ministro. Voy a ponerme hacia acá. Bueno, el informe ya está actualizado en la página web de la Dirección de Presupuestos y si bien el informe tiene como alrededor de 30 páginas, acá la idea es revisar los principales titulares. Tal como dijo el ministro, acá tenemos la perspectiva histórica del balance efectivo del gobierno central desde el año 2011 al 2022 y se observa por primera vez en mucho tiempo el balance efectivo 1,1, lo cual se trata de un superávit, sobrecumpliendo también lo que se había estipulado cuando se hizo el presupuesto del año 2022, o sea, en septiembre del año 2021. Esto observamos que hubo un ajuste en materia de ingresos efectivos, que es algo que hemos visto a lo largo del año y tanto en todas las actualizaciones que hemos hecho en los informes de finanzas públicas se observa este fenómeno. Después tenemos unas láminas para poder revisarlo en más detalle, pero es básicamente la misma tendencia que vimos durante el año y también tenemos una actualización del gasto fiscal con respecto a lo que observamos en la ley de presupuestos durante la tramitación de la ley de presupuestos del año que recién finalizó. En términos de ingresos, un total de ingresos, hubo un aumento con respecto al año pasado de un 6,3%, fuertemente influenciado por la mayor tributación del resto de contribuyentes, que fue un fenómeno que observamos tempranamente durante el año a propósito de la operación renta y hemos también discutido, lo hemos puntualizado en las diversas actualizaciones que hemos hecho durante el año, donde se observa una mayor recaudación del impuesto a la renta por un 28%. Y además también un segundo punto importante, que si bien representa en términos absoluto bastante menos, estamos hablando de 3,6 billones versus la tributación del resto de los contribuyentes de 50 billones, pero en rentas de la propiedad tuvieron un incremento anual de 503%, explicado por el crecimiento en la recaudación de Corfo producto de los contratos de explotación del litio con SQM y Albemarle. Esos dos son como los fenómenos que no hay mayor sorpresa, o sea, fueron sorpresivos durante el año 2022, pero no hay mayor sorpresa sobre lo que ya hemos visto durante el año. Así también, pero en menor medida, una mayor tributación de la gran minería privada, producto del elevado precio que observamos también tempranamente. Ahora, esto es por la parte de los ingresos. En la parte del gasto, primero notar
que comparado el año anterior vemos, y esto es bien importante porque fue algo que pusimos bastante énfasis durante todo el año, una convergencia del gasto fiscal o una consolidación del gasto fiscal que se observa principalmente en el gasto corriente, o sea, ahí es un menos 26% de acumulación del gasto con respecto al año anterior. Como se observa, principalmente viene dado por una contracción en el gasto en subsidios y donaciones, que es el IFE universal. A pesar que el presupuesto 2022 no consideraba la PGU al inicio y luego, y eso incrementó el gasto de manera importante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aún así con la incorporación de la PGU finalmente vemos un efecto negativo con respecto al gasto en el Ministerio de Trabajo Social por el retiro del IFE universal. Y luego también, que es una noticia que nos interesa relevar, es el avance en materia de gasto de capital, o sea, lo que se comprende la inversión, que es el subtítulo 31 de inversión, pero también las transferencias de capital para inversión, por ejemplo, en municipios, en gobiernos regionales, que se observa también una variación anual del 4,7 con respecto a lo ejecutado el año pasado. Vamos a ver también un poco más en perspectiva también qué significa la contracción de gasto corriente desde el año 2013 en adelante, que efectivamente siempre había habido un aumento presupuestario en el gasto corriente, pero de manera importante se observa que el año 2020 y ya el año 2021 este gasto corriente había aumentado por las medidas extraordinarias que se tomaron en el periodo de la pandemia, y aquí la reducción del gasto corriente del menos 26,3%. Y además observamos el gasto de capital, que les comentaba que es el gasto principalmente de inversión, que también tiene un aumento con respecto al año pasado del 4,7. El año pasado también había tenido una variación positiva, bastante positiva, pero venía de una caída importante el año 2020, que fue el año de donde la pandemia se vivió de manera más fuerte. Y aquí queríamos hacer un zoom por ministerios sectoriales con respecto al gasto corriente, que presenta un alto nivel de ejecución, pero también la normalización del gasto fiscal, que, como ustedes saben, era uno de los hitos más importantes a cumplir este año. Y vemos estos 5 ministerios representan más del 70% del presupuesto total. Acá observamos que el Ministerio del Trabajo tuvo una ley inicial de 9,3 billones, la cual tuvo una expansión presupuestaria principalmente debido a la pensión garantizada universal, que si uno compara la ejecución con la ley de presupuesto, como salió del Congreso, efectivamente hay un aumento de un 141% de su presupuesto, pero si lo comparamos con el año anterior, este ministerio tuvo una sobreejecución de 260%, y por eso finalmente hay una diferencia importante en el gasto negativa de 15 billones de pesos. Con respecto al Ministerio de Salud, también se observa una contracción que, si bien es menor, pero también es importante en términos de los números totales del presupuesto, debido a que se registra un menor gasto por temas relacionados al COVID. Y luego, como ajuste más en el margen, si uno los compara con el resto de los números del resto de los ministerios, en especial en educación, que tiene que ver con la subejecución principalmente de subvenciones. Y ahora, si vemos con respecto al gasto de capital, se observa que hay una diferencia de 400.000 millones de pesos positiva con respecto al total ejecutado del año 2021. Y esto, si uno lo desglosa por ministerio, se observa que el Ministerio de Vivienda tiene una mayor ejecución por 155.000 millones de pesos,
Y esto, si bien el año pasado hubo una sobreejecución, esta fue debido a la adquisición de terrenos, que son parte importante del plan de emergencia habitacional y que fueron recursos extras que integraron a su presupuesto durante el año. Y es una buena tasa de ejecución también si uno la compara con la del año pasado, que llegaron cerca del 97% de ejecución. Entonces vemos que en términos relativos y absolutos hay un mayor presupuesto ejecutado. Lo mismo pasa con el Ministerio de Interior. Acá están los presupuestos de los gobiernos regionales, pero también están otras medidas que caben dentro del subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros con respecto a vehículos y otras tecnologías. Y el Ministerio de Obras Públicas, que también registra, si bien registra una tasa levemente inferior de ejecución en términos absolutos, también tiene, en términos reales, es mayor el monto ejecutado, aunque más bien en el margen. En educación vemos que hay cerca de un 70% de ejecución en el gasto capital. Esto tiene que ver principalmente con el atraso en materia de jardines infantiles, que ha sido una constante de por lo menos unos 4 o 5 años en el Ministerio de Educación, de la ejecución en materia de infancia, pero que se ve compensado ahí en el informe, está en mayor detalle, con el mayor gasto o parcialmente compensado en el plan de emergencia de infraestructura para la educación pública. Y donde en todo hay espacio de mejora, pero donde hay más espacio de mejora con respecto a este presente año es en el Ministerio de Salud, que tuvo una diferencia de menos 200.000 millones de pesos en su ejecución. Acá también tenemos, y esto, bueno, acá se ven los números más pequeños, pero en el informe de ejecución también lo pueden ver, es el gasto de capital ejecutado desde el 2013 al 2022, y se observa que efectivamente estamos en el año donde más se ejecutó como monto total durante el año 2022, pero la tasa de ejecución fue levemente superior a la del año 2021. ¿Qué pasa? Que acá estas tasas de ejecución son mayores también porque el presupuesto destinado a la inversión era más pequeño. Y el gasto de capital tiene lo que va en el subtítulo 21, que es de inversión, donde también están los estudios de próximos proyectos y también de transferencias de capital, que están principalmente los recursos de las inversiones de los municipios y de los gobiernos regionales. Acá cabe señalar algo importante, que para hacer una comparación justa entre el año 2021 y el 2022, antes el presupuesto de los gobiernos regionales, que es cerca de 1 billón de pesos, estaba en este presupuesto y ahora pasó a estar en este presupuesto. Entonces siempre vamos a ver, tanto en el agregado como en el Ministerio del Interior, una menor porcentaje de inversión y uno mucho más grande o totalmente compensado por transferencia de capital, que tiene que ver con el cambio de estructura presupuestaria que hubo desde el 2021 al 2022 en materia de gobiernos regionales, que sigue para este año 2023. Ya, y aquí sí que yo creo que no alcanzan a ver, pero están en el informe de ejecución, en detalle, que son los gobiernos regionales, que finalmente tienen una ejecución del 98,5%, lo cual es un punto porcentual más alta que el año pasado. Acá, quizás como un tip para ir leyendo las cifras, efectivamente hay que fijarse en la ley de presupuesto inicial y cómo algunos gobiernos regionales aumentaron su presupuesto durante el año, porque, por ejemplo, postularon a fondos para la reactivación económica, y otros que redujeron su marco presupuestario durante el año. Entonces, eso hay que ir comparándolo caso a caso. Los gobiernos regionales con mejores índices de educación, de ejecución, fueron Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins, como también la región de Magallanes. Más atrás quedaron la región de Tarapacá, Antofagasta y la de Aysén. Acá es importante decir que en general los gobiernos regionales tuvieron un mayor atraso por la apertura de sus presupuestos, cosa que ya está corregida
para el año 2023. De hecho, por ejemplo, el paso por la Contraloría fue entre febrero y marzo y algunos gobiernos regionales ya tienen ese paso y entonces ya están en condiciones de ejecutar en enero, acortando por lo menos en 20 días la demora de ejecución que tenían con respecto al año pasado. Y además también otras inclusiones que hicimos en la ley de presupuestos con respecto a este tema en particular. Por último también, van a encontrar en el informe de ejecución el reporte sobre los activos financieros del Tesoro Público, donde se observa principalmente en el FES un crecimiento en términos de en términos relativos y en términos como porcentaje, en términos relativos y absolutos del fondo, todavía no recuperando los niveles prepandemia, pero sí con una recuperación importante de aquello. Y por último también un reporte final de la deuda bruta del gobierno central en un 37,3%. Y aquí el consolidado, tal como lo había dicho el ministro, que refleja la estabilización de la deuda neta, que era alguno de los temas importantes también que nos interesaba cumplir este año. Esos son los principales puntos y aquí quedamos como atentos a sus dudas y comentarios. Creo que ahí lo más relevante, yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con la posibilidad que el MOP tuviera un ajuste polinómico, tanto para lo que venía adelante, pero también retroactivo. Y eso permitió un ajuste de precios que permitió una mayor ejecución. Y además también que nosotros tomamos otras medidas más bien del índole administrativo, principalmente en junio y en septiembre, entre junio y septiembre, que tiene oficios con el Ministerio de Desarrollo Social, permitir la evaluación expedita. Yo creo que esas medidas se notaron más bien al final del año. De hecho, si uno ve como la diferencia entre el año 2021 y el año 2022, cómo fuimos acortando esa diferencia a lo largo del tiempo. O sea, nosotros en mayo, junio teníamos una diferencia de 6% con el año anterior, después fue de 5%, de 4%, y así fuimos adelantando. Y en materia de los gobiernos regionales yo vería dos cosas. Uno es que efectivamente ellos tuvieron un retraso generalizado de la apertura presupuestaria y corrieron literalmente los últimos 2 meses del año. De todas maneras, creo que ahí hay también un espacio de mejora hacia el próximo año, de poder estabilizar mejor la inversión durante el año y no correr final del año. O sea, nosotros varios de los procesos que cerramos para el gobierno central a principios de diciembre con los gobiernos regionales tuvimos que abrir una puerta especial durante diciembre. Sí, yo quisiera recordar que cuando en alguna presentación al Congreso tiempo atrás dimos las cifras de los avances de la ejecución presupuestaria, los parlamentarios eran muy escépticos de que se pudiera, ¿cierto?, llegar a ejecutar más que el año pasado, y efectivamente los ministerios de Vivienda y Obras Públicas así ocurrió. Y lo otro que hay que recordar es que para este año 2023 tenemos un fondo de recursos adicionales para inversión en los gobiernos regionales que se va a asignar en función de cómo vaya su ejecución en los primeros meses del año. Por lo tanto, eso va a generar un incentivo a ejecutar bien la inversión desde un comienzo, en lugar de estar, ¿cierto?, en los últimos meses del año, como decía la directora, noviembre, diciembre, corriendo para ejecutar la inversión. ¿Otras consultas? El tema del balance, nosotros llegan a superávit ahora, el año pasado, pero este año vuelven a déficit. No se puede avanzar más rápido en la trayectoria que tienen considerada
Y lo otro, si nos pueden dar alguna proyección de ingresos, si los ingresos que se vieron ahora por el litio y el cobre se pueden mantener o no este año. Sí. Bueno, este año sabemos que hubo una serie de situaciones inusuales que inciden sobre el resultado de la ejecución presupuestaria, eso siempre lo hemos dejado claro, del lado de los ingresos. Particularmente la mayor inflación, ¿cierto?, significó aumento mayor de los ingresos nominales que de los gastos nominales. Como para el 2023 no esperamos, ¿cierto?, una inflación de estas magnitudes, ni tampoco que tengamos grandes sorpresas en materia de inflación, entonces ese efecto ya no se va a repetir. En el caso del litio y del cobre hemos tratado de aplicar supuestos lo más realistas posible. No sé si la directora quiere explicar más en detalle, pero hemos tratado de ser lo más realistas posible en la estimación de los ingresos por esos dos temas. No sé si quiere agregar algo, directora. Solo decir que ese trabajo de proyección también lo estamos trabajando con el Consejo Fiscal Autónomo. Sí. Bueno, está relacionado con lo anterior. O sea, si en el 2022 nosotros tuvimos una serie de factores que operaron por una vez para mejorar los ingresos fiscales, tenemos que ser realistas respecto del 2023. Una vez que ya desaparecen esos efectos, tenemos que fijar metas fiscales que sean alcanzables, ¿no? Entonces, por eso se fijó, digamos, ya teníamos definida una trayectoria año a año, desde abril del año pasado, ¿cierto? Abril o mayo, me parece. En esa trayectoria, para el 2023, se mejoraron, o sea, se redujeron algo, o sea, de metas de déficit estructural se hicieron más pequeñas, o sea, se mejoró la trayectoria fiscal, pero eso no significó cambiar de signo a cifras de superávit fiscal en el 2023. O sea, en esto tenemos que ser responsables en relación a qué es lo que es posible alcanzar y qué es lo que no, pero va a ser de todas maneras un año de consolidación fiscal, en el sentido de que después de los grandes desequilibrios que tuvimos en el 2020-2021, vamos a tener durante todos estos años una trayectoria que va a ir convergiendo a un balance cercano a cero al final de este periodo presidencial. Ministro, cambiando un poco el tema por la crisis de las ISAPRES y esta ley corta que fue anunciada, sobre hacia dónde va dirigido, ¿se ve alguna forma de salvar un poco a las ISAPRES o no se está pensando en eso precisamente con la ley corta? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que ha habido muchos comentarios, artículos, entrevistas, editoriales, columnas, que se han construido sobre el supuesto de que el gobierno no ha estado haciendo nada respecto del tema de las ISAPRES. La verdad es que el gobierno lleva varios meses trabajando en el tema de las ISAPRES. Se ha estado trabajando internamente entre el Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud, ¿cierto?, la Superintendencia de Salud, el FONASA, el Ministerio y también el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia, en fin, los distintos organismos involucrados. Para poder resolver sobre pasos siguientes a dar, lo primero era tener claro las implicancias del fallo de la Corte Suprema. Eso se resolvió con la respuesta al recurso de aclaración que presentó la Superintendencia, que tuvo su respuesta al día siguiente, la semana pasada. Esa respuesta permitió definir más claramente hasta dónde llegaba la retroactividad de algunas de las medidas y por lo tanto los requerimientos de devolución de fondos a los afiliados, y también permitió clarificar un tema que era bien importante, que era el de la exclusión en las tarifas de los menores de 2 años. Hecho eso, se ha seguido trabajando. Y lo que se ha ido avanzando está hecho principalmente pensando en los afiliados, pensando en que, ¿cierto?, si las ISAPRES hoy día tienen 3 millones de afiliados, esos afiliados tienen que tener claro, ¿cierto?, cuál va a ser el régimen de salud al que van a estar sujetos en el futuro,
eliminar, ¿cierto?, lo más posible elementos de incertidumbre entre esas personas y evitar, ¿cierto?, que sea el Estado o simplemente una situación particular de una AFP que los obligue a tener cambios bruscos en sus planes de salud. Entonces, para eso, digamos, eso es lo que se está trabajando. Obviamente, siempre para eso es necesario tener una instancia de conversación con las ISAPRES. Como sabemos, las ISAPRES anunciaron su retiro de la mesa de trabajo. No sé si habrán cambiado de opinión en lo más reciente, pero la verdad es que, como dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, la verdad es que parece muy inconsistente que, refiriéndose a los fallos recientes de la Corte Suprema, a el desempeño y las decisiones que fueron tomando las ISAPRES en los años anteriores, habiendo habido una serie de acciones legales en torno a eso, ¿cierto?, las ISAPRES se pongan en una situación de exigir determinadas acciones al gobierno. Creo que lo que corresponde más bien es colaborar, dado que todos, ISAPRES, gobierno, etcétera, todos tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y particularmente frente a los afiliados del sistema. Perfecto. Y respecto al bono marzo, ¿se alcanza a subir un poco el monto pensando que ya estamos cerca ya del momento del pago? ¿Se va a alcanzar a subir? ¿Y algún llamado, por ejemplo, para la gente que va a recibir este bono, que se fijen en algo particular para poder llegar con esta ayuda? Bueno, llamémosle el duplo del bono marzo está en el proyecto que está en discusión en el Senado. La Comisión de Hacienda del Senado quedó de tener un par de sesiones más antes de votar, lo cual va a ocurrir los primeros días de marzo. Así que nosotros seguimos estando confiados en que el proyecto en su conjunto va a estar aprobado probablemente hacia mediados de mes, de tal manera que ese duplo, que de todas maneras nunca se iba a poder pagar junto con lo primero, porque lo primero en realidad se paga en los últimos días de febrero, pero razonablemente cerca, ¿cierto?, se va a poder estar pagando y al mismo tiempo se va a tener ya aprobadas las normas para el aumento de la asignación familiar de 20% y del SUF a contar de mayo, me parece, y el bolsillo familiar electrónico también a partir de la misma fecha. Ministro, buenas tardes. A propósito de lo que consultaban sobre las ISAPRES, la incertidumbre sí está instalada en las personas que están en estas aseguradoras. Por lo tanto, si llegase a ocurrir esto que dicen las ISAPRES, que están a punto de quebrar, etcétera, que exigen solución, ¿se le puede obligar a los usuarios de las ISAPRES a cambiarse a FONASA? ¿Es la única alternativa que hay? Sí, bueno, lo que el gobierno defina respecto de esto lo va a comunicar en su oportunidad a la ministra de Salud, que es la autoridad correspondiente al sector. Así que creo que tenemos que tener un poco más de paciencia. Este es un tema que no es sencillo, que no fue creado un problema que no fue creado por el gobierno. Así que, digamos, lo que tenemos que dar el tiempo suficiente para que logre articularse, ¿cierto?, una definición que abarque las distintas aristas que tiene este tema. Muy cortito, solamente usted fue entrevistado ayer en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, fue entrevistado y señalaba, y por eso se lo preguntaba, señalaba aquello, decía que no se le puede obligar a la gente a cambiarse, en este caso, de un sistema de salud. La única alternativa, si uno está en ISAPRE, es FONASA, digamos. O sea, lo que buscamos es darle es que exista una respuesta y alternativas para los afiliados al sistema que sean lo menos complicadas posible. Eso significa, ¿cierto?, como decía en ese mismo programa, hacerse cargo de una situación que se fue incubando durante varios años. Así que yo simplemente digo que tengamos un poco más de paciencia, no sirve de mucho que yo les esté dando como pistas por aquí y por allá, sino que más bien esperemos a tener cierto el planteamiento en su integridad por parte de la ministra de Salud.
Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar por desempleo, 7,9% este último trimestre de 2022, si bien se mantiene respecto al trimestre anterior, sube en 12 meses. Quería saber cómo lo miran ustedes esa cifra, en concreto también la creación de puestos de trabajo y cómo se proyecta que venga la cesantía este año, considerando el periodo de desaceleración económica que estamos enfrentando. Claro. Respecto de la encuesta de empleo que se dio a conocer hoy día, lo que vemos es que la tasa de desocupación sigue estable en el 7,9%, donde ha permanecido durante, me parece que son 7 trimestres móviles seguidos, lo cual da cuenta de un mercado del trabajo que, si bien, cierto, en términos de la demanda de empleo en el margen se ha ido enfriando, en términos de los balances, todavía sigue relativamente estable. Respecto a esta encuesta, yo creo que sería interesante destacar dos cosas, o tres, digamos. Primero, que hay una incorporación de personas a la fuerza de trabajo. La tasa de participación se había mantenido bastante estable durante varios meses, ahora hay un pequeño incremento, lo cual significa particularmente que hay un número importante de mujeres que estaban fuera de la fuerza de trabajo y que ahora se están incorporando, algunas de ellas inmediatamente a desempeñarse en un empleo, otras a buscar empleo, y es lo que hace aumentar el número de desocupados. Por otro lado, en términos de la creación de empleo, seguimos con un escenario en el cual la creación de empleo está concentrada en el empleo asalariado, mientras que el empleo no asalariado, particularmente lo que es más asociado a empleo informal, permanece relativamente estable. Es decir, los empleos que se están creando en la economía siguen estando focalizados en empleo asalariado. Ahora, si miramos los datos de variación respecto de la encuesta anterior desestacionalizada, lo que vamos a ver es que hay un incremento en el alrededor de 20.000 ocupaciones de un trimestre móvil al siguiente. Eso significa, y la mayoría de ellos nuevamente concentrados en empleo asalariado. Eso significa que la economía todavía tiene alguna capacidad de generar empleos adicionales. Hago notar que esta es la cifra desestacionalizada, porque además este es un periodo de estacionalidad relativamente alta en el mercado del trabajo. Así que yo creo que, si bien es razonable esperar que con la caída de la demanda interna y de la actividad haya algún efecto mayor sobre el mercado del trabajo, eso todavía se va a demorar y probablemente sea un efecto más moderado de lo que se ha estado anticipando hasta ahora.